Buenos días, chicos, hoy es martes, me van a estar viendo todos los martes según el cambio que hemos tenido. Ayer estuvimos con Jessica y hoy día es mi turno de llevar el tiempo devocional. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias nuevamente en Mateo, capítulo 25. Ayer comenzamos a ver las parábolas dichas por Jesús. Y hoy día vamos a continuar en el mismo capítulo, pero nos toca ya el final del capítulo 25. Así que por favor busca el capítulo 25 de Mateo y me acompañas a orar para iniciar el tiempo devocional del día de hoy. Padre amado, Señor, queremos hoy día darte la gloria y darte la honra, Señor. Tú eres el único que merece toda nuestra adoración. Padre, queremos hoy también pedirte perdón, Señor, si es que hay cosas en nuestro corazón y en nuestra actitud que hemos hecho, Señor, y te han ofendido. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos también, Señor, a concentrarnos en tu palabra, a poder entender, comprender, Señor, y también a aplicar lo que el día de hoy aprendamos. Dejamos este tiempo en tus manos y, Señor, te pido que bendigas a cada uno de los adolescentes y jóvenes que está escuchando este video el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo 25 de Mateo desde el versículo 31 hasta el final. Me acompañan a leer. Dice, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchas veces creo que hemos leído y nos hemos paseado por este pasaje, pero de repente no hemos comprendido lo que verdaderamente nos está diciendo nuestro Señor a través de él. Para empezar, me gustaría que tengamos en claro que en el versículo 21, cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto se está refiriendo claramente a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que el Señor va a venir nuevamente por su iglesia. Entonces, todo lo que está pasando es el juicio que va a pasar justamente cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Recordemos esto. Y nos habla justamente del juicio que va a haber y nos habla cómo el Señor va a separar a la derecha a unos, a la izquierda a otros. Es duro, pero es algo que va a pasar, es la realidad. Es muy duro, la verdad. Y Jesús nos empieza a narrar lo que va a pasar. Y si se dan cuenta en el versículo 34, si no me equivoco, Jesús habla acerca de lo hiciste a mis hermanos. A ver un ratito, déjame encontrar donde dice mis hermanos. Ok, versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis.
¿A quién crees que se está refiriendo cuando Jesús habla acerca de sus hermanos más pequeños? No es necesariamente que se esté refiriendo a gente pobre, gente que no tiene dinero, gente que no tiene para comer, porque como dice, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. De repente nos podemos confundir y podemos pensar que está hablando estrictamente de gente humilde, gente pobre, que no tiene dinero, no puede comer, o gente simplemente que no tiene un lugar donde vivir. Y Jesús no se está refiriendo a eso exactamente. Jesús nos está hablando aquí de su pueblo, nos está hablando acerca de todos los que somos parte de su pueblo. Recordamos que en este contexto los cristianos estaban siendo perseguidos hasta matar, y de una muerte terrible. Estaban siendo encarcelados, les estaban prohibiendo reunirse y los estaban matando también. Y creo que podemos recordar también lo que pasa más adelante con Pablo, cuando Saulo, bueno, en ese entonces, antes de convertirse él al cristianismo, Saulo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué les hacía? Pablo nos cuenta más adelante que él asolaba la iglesia, él perseguía a la iglesia y justamente mataba a los santos. Recordemos que él estuvo ahí, él dirigió la muerte de Esteban. Y por eso es que Saulo o Pablo le duele hasta el final de sus días haber sido él un perseguidor de la iglesia. Recordemos en Hechos, capítulo 9, versículo 5, si no me equivoco, el Señor Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el trabajo o lo que Pablo que quiso hacer por mucho tiempo era perseguir, asolar y matar a los cristianos, y era terrible. Entonces, en ese contexto es que Jesús está diciendo estas cosas, ¿no? Él dice, la gente le pregunta, versículo 36, estuve desnudo y me cubristeis, claro, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Recordemos a todos esos cristianos, nuestros hermanos de nuestros antepasados, a todos esos cristianos que han sufrido persecución desde esa época, y recordemos también a aquellos hermanos que están sufriendo persecución en esta época. De repente, no aquí en Lima, no aquí en el Perú, de repente es difícil encontrar gente que ahorita esté muriendo por su fe en nuestro país, pero recordemos que nosotros somos una familia global, internacional. Tenemos hermanos nuestros hermanos, nuestra familia, chicos, nuestra familia, muriendo a causa del nombre de Jesús. ¿Y cuál va a ser el resultado del trato que están teniendo estas personas para con nuestros hermanos a nivel mundial? Veamos cuál va a ser la consecuencia y el resultado en el versículo 41. Dice, entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y comienza nuevamente a describir todos aquellos momentos en los que nuestros hermanos han pasado necesidad. Tuve hambre, no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El Señor les responderá en el 45, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Chicos, pensemos en aquellas personas que escuchan el evangelio, pero que no reciben el evangelio y no entienden, no nos están menospreciando a nosotros, están menospreciando a Jesucristo, a su evangelio, a nuestro Señor. Y esas personas van a tener un castigo. Y todas esas personas que de repente te han tratado mal, de repente no al punto de mandarte a la cárcel, pero si somos conscientes de que eso pasa, entonces pensemos en todas aquellas personas que lamentablemente no entienden, no abren sus ojos, su corazón está endurecido y tratan mal y menosprecian a nuestros hermanos predicadores o misioneros en otras partes del mundo. Su castigo va a ser terrible, irán al castigo eterno, dice, al infierno. Es terrible. Me gustaría que el día de hoy los recordemos en oración, aquellas personas que están menospreciando la palabra de nuestro Señor y están tratando mal a nuestros hermanos, se están burlando de ellos, los están atrapando, encarcelando, los están matando, están muriendo. Hace unos días el pastor nos hizo recordar que ese día podíamos aprovechar para orar por la iglesia perseguida. Si no lo has hecho, me gustaría que en esta oportunidad puedas darte un tiempo y oremos por aquellos hermanos que están siendo perseguidos a nivel mundial.
¿Y cuál va a ser la consecuencia de aquellos hermanos que han escuchado el Evangelio, han creído, y la muestra de esa fe son los buenos actos que tienen para aquellos hermanos también? Entonces, ahí estamos nosotros. Somos aquellas personas que hemos escuchado el Evangelio, que hemos creído, y entonces nuestra fe, nuestro testimonio tiene que revelar, tiene que mostrar el cambio que ha habido en nuestro corazón. También me gustaría que en este tiempo te pongas a pensar si tu testimonio, si tus actos están mostrando verdaderamente tu fe, que ha habido un cambio en tu corazón. Dice la palabra de Dios que ¿cuál es la muestra de esta fe? Dice, los justos le responderán diciendo en el versículo 37, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Para empezar, chicos, tengamos muestras de amor y muestras de nuestra fe con nuestros hermanos en la iglesia. Empecemos por ahí, empecemos por nuestros hermanos en la iglesia. Chicos, esto es una muestra de que nuestro corazón ha sido tocado y cambiado por el Evangelio. De repente en este tiempo de cuarentena hay familias, hay adolescentes, hay chicos o hay jóvenes que están pasando mucha necesidad. Sabemos que hay muchas personas que han perdido su trabajo y que de repente no están teniendo dinero para comer o no están teniendo dinero para vivir, para pagar la luz, el agua, qué sé yo, no sé. Si nosotros de alguna manera podemos ayudar económicamente o nuestra familia puede hacerlo y está en tu corazón, puedes conversar con tus papás, puedes decirles, papás, sé que tal hermano está pasando por necesidad o quiero ayudar a tal hermano que está pasando por necesidad, porque nosotros somos llamados a como hermanos, a como familia, acudir a esa necesidad. Si no estás sintiendo ese deseo en tu corazón, ora por eso, ora y pon en mi corazón, Señor, el deseo de querer ayudar a mis hermanos, de no ser egoísta y quedarme de repente con las cosas o con el dinero, sino que verdaderamente tengamos ese deseo de ayudar. Porque la consecuencia de nuestra fe van a ser buenas obras. Y yo creo que estoy hablando con chicos que sí han creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que sí se han arrepentido y que sí están siendo nuevas criaturas, nueva creación. Entonces, vamos a demostrar el amor que Cristo ha derramado hasta que sobreabunde en nuestros corazones y vayamos con esos hermanos que están pasando necesidad en nuestra iglesia. Y no nos limitemos solamente a nuestra familia, a nuestros hermanos, sino vayamos más allá. Aquellas personas que no conocen al Señor, de que a través de nuestras acciones y de nuestro testimonio y también de nuestras palabras pueden llegar a conocer al Señor. Así que oremos el día de hoy para empezar por aquellas personas que escuchando la palabra de Dios la rechazan, endurecen su corazón y que incluso maltratan a nosotros mismos de repente, y también pensando a lo grande a nuestros hermanos misioneros o nuestros hermanos predicadores a nivel de todo el mundo. Oremos por ellos, oremos por aquel pueblo judío, siendo ellos el pueblo escogido del Señor, siendo el pueblo de Israel, el pueblo escogido del Señor. Hay muchos judíos que hasta el día de hoy no reconocen a Jesucristo, no reconocen a Jesús como el Mesías prometido, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y lo rechazan. Es terrible. Oremos por estas personas también. Y oremos por nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, nuestra Iglesia Vida Nueva de Monterrico. Y empecemos a preocuparnos por aquellas personas que están pasando necesidad. Y hagamos algo. Oremos, conversemos con ellos para saber si están pasando necesidad. Y si tú estás pasando necesidad y estás viendo este video y necesitas, por favor comunícate con nosotros porque queremos poner en práctica nuestra fe. Y si podemos ayudarte para empezar orando y haciendo algo más por ti, lo vamos a hacer. Muy bien, chicos. Espero que este pasaje les haya hecho reflexionar como a mí y empecemos a mostrar hasta que sobreabunde el amor de Cristo con nuestros hermanos. Esa es nuestra responsabilidad y es la prueba de que nosotros verdaderamente hemos sido cambiados, hemos sido tocados, es la prueba de nuestra fe. Así que pongamos en práctica y empecemos a realizar buenas obras para testificar acerca del amor de Jesús. Tengan un lindo día el día de hoy y hoy mismo empecemos a practicar lo que estamos aprendiendo. Chao, chicos.